Amigos y amigos, bienvenidos al canal Desactivando las obras del diablo para establecer la justicia de Dios. Mire, amigos, vamos a la segunda parte del mensaje que dejamos en la primera parte, que es el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la salvación. A nosotros nos han enseñado que un hombre que Dios use es un hombre que lea una palabra y se ponga a vocear y llene a la gente de emoción, pero lo deje vacío de conocimiento. Y hay una sola forma en la cual el hombre perece. Dios dice que su pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El hombre espiritual no se mide por lo alto que hable, ni por lo que vocee. La Biblia dice que Jesucristo le enseñaba, porque la Biblia dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento de la verdad. Efesios 4:3 en adelante. Entonces el propósito de Dios es que usted sea empapado de la verdad, del conocimiento de Cristo, no que se llene de emoción, porque a eso es lo que le han enseñado a la persona, que usted se llena de emoción y alaba a Dios, pero usted no se ha llevado una palabra de revelación. El hombre espiritual es el que conoce la revelación de la palabra y pone en práctica lo que Dios dice y se lo enseña a lo que tiene que llegarle, porque la Biblia dice que la verdad tiene que ser predicada. El evangelio de la verdad tiene que ser predicado en el mundo entero. Pero no es la verdad que el evangelio que se está predicando hoy en el mundo es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el evangelio de la verdad. Juzgue usted lo que digo. Lo que estábamos hablando, que la justicia de Dios se establece cuando usted cree en el Señor Jesucristo y predica el evangelio que Él mandó que se predicase en su nombre. El que crea y sea bautizado, ese será salvo. En su nombre. Ahora, yo quiero que cito la palabra. La segunda parte del evangelio de la salvación es este. Después de Jesucristo darle mandamiento a los discípulos, que fue lo que leímos en Marcos 16, 14 y 16, que le dijo: id por todo el mundo y predique el evangelio a toda la criatura. El que creyese y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Está muy fácil la condenación y la salvación. Le decía que la obra del enemigo es hacer que usted no se salve, porque él es el enemigo de la justicia. Y la justicia de Dios se establece cuando usted cree y es bautizado. Veremos a ver si usted cree que los discípulos iban a desobedecer el mandato del Señor. Bueno, yo creo que no. Y eso lo citamos en Hechos 2, 36 al 38. Si usted le busca el título a ese mensaje, dice primer discurso de Pedro. Dice que Pedro le dijo a los israelitas: sepa pues toda la casa de Israel que a este Cristo, el cual ustedes crucificar, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dice que al oír esto, los israelitas se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros varones: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentido y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire, todo lo que la línea que Jesús ha venido trayendo es la línea del bautismo. Comenzó, él le dijo a Juan que era necesario que le bautizase a él para cumplir la justicia de Dios, donde él mismo era Dios. Pero él dijo: ejemplo es dado, para como yo hice, vosotros también hagáis. En Hechos 2:41 dice la Biblia que los
que recibieron la palabra se bautizaron y se añadieron a la iglesia más de 3,000 personas. ¿Qué pasa con el que no se bautiza? Que la palabra no le han llegado. Y el establecimiento de la palabra es el establecimiento de Jesús. La única forma de entrar al reino de Dios es el que crea y sea bautizado. No fue otro mandamiento que Jesús le dio a los discípulos, solo este mandamiento de entrada al reino. ¿Por qué le llamamos a este programa Desactivando las obras de Satanás para establecer la justicia de Dios? Porque Satanás es el que está peleando con su salvación. Y como la Biblia dice que la única forma de usted salvarse es creyendo en el Señor Jesucristo y bautizándose, bueno, pero el enemigo no quiere que usted se salve, por eso no quiere que usted se bautice. Por eso de que los ministros de hoy en día andan haciendo miembros para una iglesia y Jesucristo quiere hacer miembro para el cuerpo de Cristo. Jesucristo lo que quiere es que usted se salve. La persona lo que quieren hacer miembro para una congregación. Entonces el evangelio del hombre es diferente al de Cristo. Jesucristo mandó a predicar el evangelio para que usted se salve, porque él dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No porque usted pertenezca a una iglesia, llámese lo más santo que se llame, se justifica para con Dios. Usted se justifica para con Dios cuando usted obedece a la palabra y entra por ella. La única forma de entrar al reino es creyendo y ser bautizado. Entonces, diciéndole las cosas que Jesús mandó, no las que se inventa un hombre. Gloria al Cristo de la gloria, alabado y Señor. Entonces, mire, este fue el primer discurso de Pedro. Dice que él le mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Eso fue lo que Jesús dijo, que en su nombre se predicase el evangelio a toda la nación. Mire cómo el enemigo está obrando, cambiando lo que Dios dijo. El enemigo de la justicia está obrando desde el principio, diciendo que lo que Dios dijo es mentira. Así está obrando en lo que se dicen ser cristianos hoy, el enemigo. El hombre no es culpable, el enemigo que está haciendo su obra. Porque nadie quiere perderse, todo el mundo quiere salvarse. Y el enemigo lo que tiene es que lo afirma a usted en la verdad, siendo mentira. En la mentira, lo afirma en una mentira, creyendo que está en la verdad. Es el trabajo del enemigo. Pero la Biblia declara todas las cosas. No porque usted diga una cosa es justificable, sino lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Dice que cuando dicen hechos, cite lo que yo le estoy mandando, para que vea que yo no estoy hablando por mí mismo, sino que cito la palabra de Cristo. Dicen Hechos 8:12, que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, atienda bien, el evangelio del reino de Dios, no el de los hombres, el del reino de Dios, se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaban hombres y mujeres. Dice que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio de Dios y el nombre de Jesús, se bautizaba hombres y mujeres. Y en nombre de Jesús se bautizaba hombres y mujeres. La palabra de Dios deja descubierta las obras de Satanás. Por eso el que hoy dice la verdad va a tener problemas por solamente la verdad. Jesucristo no hizo ningún daño. Jesucristo lo único que hizo, que citó la verdad a un mundo envuelto en mentira. Y eso le causó la muerte. La palabra declaran, la verdad declaran la mentira. ¿Será verdad que los niños se bautizan? Mentira del diablo. Porque la Biblia dice que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, no el de los hombres, y en nombre de Jesús, se bautizaban hombres y mujeres. No en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mentira del diablo. En el nombre de Jesús son los bautismos que Dios mandó. Entonces, vemos también en Hechos 8:35-38 que cuando este mismo Felipe se acercó a un hombre que le llamaban el eunuco, dice que le predicó
el Evangelio de Cristo. ¿Por qué creemos que le predicó el Evangelio de Jesucristo? Que fue el que él mandó a los discípulos, que el que creyese y fuese bautizado. Porque más para adelante dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si bien cree, bien puede. ¿Cuáles son los requisitos de un hombre o una persona, una mujer que crea para ser bautizado? El requisito de una persona que crea para ser bautizado es creer. Ahora el hombre, como el diablo está actuando en la iglesia llamada la iglesia del Señor, y el enemigo de la justicia, y de la única forma que usted entra a la justicia de Dios, que es justo, entrando por el bautismo, él lo detiene y le pone cuánto invento se ha inventado, no el hombre, Satanás. Ahora, si el hombre se desvió de lo que dice la palabra, está obrando por obra de Satanás. Ahora el hombre dice que para usted ser bautizado debe de ser casado. Juzgue usted por la misma Biblia si eso lo dice la Biblia. Eso se lo ha inventado el hombre y Satanás. Por eso queremos establecer la justicia de Dios, quitando la obra de Satanás que está obrando en el hombre y en la iglesia llamada la iglesia del Señor. Pero si es la iglesia del Señor, tiene que hacer la cosa como el Señor mandó, no como dice Satanás ni el hombre. Dice que si bien cree, bien puede. No tiene que ser casado ni divorciado. No tiene que ser santificado, porque el hombre no es nadie para santificar a nadie. No tiene que ser doctrinado, solo creer. La doctrina se le da después que usted lo mete al reino, que es el que crea y se ha bautizado. Ahí vimos que el hombre, el eunuco, no pasaron tantos minutos y caminaron un poco para ver que vio agua y fue bautizado. Ese hombre no se le hizo nada de la cual el hombre se ha inventado en estos tiempos. Entonces, vemos que Pablo, otro discípulo del Señor, cuando le predicó a un hombre que era el jefe de la cárcel, que él estuvo preso, él y Silas estuvieron presos, dice que ellos adorando al Señor y orando, las puertas fueron abiertas. Y el carcelero, al ver este milagro, se iba a matar. Pablo le dijo, no lo haga, porque él pensaba que se le habían ido los presos. Al ver el milagro y sabiendo que estos hombres eran predicadores del Evangelio del Señor, le dice a ellos, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. No le cambie el nombre al Señor, que eso es otra obra del diablo. Y serás salvo tú y tu casa. Cuando dice que esa misma noche el carcelero le secó las heridas a Pablo porque lo habían golpeado por causa de reprenderle un demonio a una divina, y por esa causa fue que cayó preso y estaba golpeado. Dice que el carcelero se lo llevó a la casa y esa misma noche le secó las heridas. Búscalo, no crean lo que yo digo, crean lo que dice la Biblia, porque yo creo lo que dice la Biblia, por eso la cito. Y dice en Hechos 16, 30 y 33, búsquelo, grábese eso. No lo que yo diga, es lo que diga la Biblia. Hechos 16, 30 al 33 dice que en esa misma noche le secó las heridas y se bautizaron él y toda su familia. En esa misma noche. No tuvo que doctrinarlo ni hacerle nada, solo
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La Biblia dice que el que le añada a la palabra, se le va a añadir la plaga que están escritas en Apocalipsis. Y el que le quite, se le va a quitar la salvación. El hombre no es nadie para quitarle o ponerle a lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo ya está hecho y es un templo. Así es que nosotros no hablamos porque queremos que usted se pierda, sino lo contrario, porque queremos que usted se salve, porque usted fuera del carril de Cristo no se va a salvar, por bonita que le llamen la religión. Dios no es religión, sino poder de Dios para todo aquel que cree. Y la salvación es creyendo que se obtiene. Así es que de la misma manera, este mismo Pablo dice en Hechos 19, atienda bien, estoy citando lo que hicieron los discípulos. De la misma manera, este hecho en Hechos 19, 1 al 6, dice que Pablo llegó donde habían ciertos discípulos y le dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron: no sabemos si hay Espíritu Santo. Atienda bien. Así hay muchos discípulos que hoy son discípulos de Cristo y no tienen el Espíritu Santo, ni saben si hay Espíritu Santo. Muchísimas religiones no creen ni en el Espíritu Santo. Entonces, dijo Pablo: ¿en qué fuiste bautizado? Porque Pablo sabía que si no había recibido el Espíritu Santo, el fallo estaba en el bautismo. Porque Pedro le dijo: arrepentido y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús, atienda bien, para perdón de pecado y recibir el don del Espíritu Santo. La única forma de recibir el don del Espíritu Santo es bautizándose en el nombre del Señor Jesús. Entonces, eso fue lo que Pablo le dice: ¿en qué fuiste bautizado? Ellos le dijeron: en el nombre, en el bautismo de Juan. Pablo le dijo: Juan bautizó ciertamente diciendo: yo bautizo para el arrepentimiento, pero hay uno que viene detrás de mí, el cual yo no soy digno de desabrochar la correa de la sandalia. Ese más poderoso que yo, ese bautiza en Espíritu Santo y fuego. Entonces dice que le mandó a que se bautizasen en el nombre del Señor Jesús. Y cuando se bautizaron, Pablo imponía la mano sobre ellos y recibían el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿usted cree que Dios va a actuar por la justicia de los hombres? ¿Por qué Pablo, si estos estaban bautizados ya, pero estaban bautizados con un error, no pudo orar para imponer la mano para que recibiesen el Espíritu Santo? ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios estableció está establecido y no Dios tiene que entrar por el camino de los hombres, sino el hombre es que tiene que entrar por el camino de Dios. Dios mandó que el Evangelio de Jesucristo se predicase en su nombre, en el nombre del Señor Jesús. Todo el que entra en el reino, si entra en el reino, tiene que ser bautizado en el nombre del Señor Jesús. Nadie, ni diablo, ni hombre puede cambiar lo que Dios dijo. Así es que cualquiera que bautice de otra forma no tiene garantía en el reino de Dios, sino en el reino de los hombres. Y el reino de los hombres, déjeme decirle, es el reino de la carne, y la carne está toda bajo el régimen de Satanás. Es decir, que lo que actúa los hombres, actúa Satanás. El dominio de los hombres carnal lo tiene Satanás. Así es que, mírese bien. En Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino. Porque el evangelio de Jesucristo se identifica como el evangelio del reino. Porque el evangelio que Jesucristo mandó a predicar era garantía de entrarlo en el reino de Dios. Por eso él le dijo a Nicodemo: si tú
no nace del agua y del espíritu, tú no puedes entrar en el reino. Ese es el evangelio del reino. Cuando Dios se refiere al evangelio del reino, el que crea en Jesucristo y se bautiza en su nombre. Así es que este evangelio, ¿por qué usted cree que haciendo 2000 años que Jesucristo, 2000 años y pico, mandó a predicar este evangelio y todavía no ha sido predicado? ¿Por qué? Porque él dijo que será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio a todo, entonces vendrá el fin. Parece que el evangelio no ha sido predicado porque el fin no ha llegado. ¿Pero por qué? Porque el evangelio del reino no ha sido predicado. Si ha sido predicado el evangelio del reino, por el reino de la tiniebla, no el evangelio del reino de Dios. Eso es lo que está pasando. El evangelio, mientras la persona no tiene el conocimiento de lo que es el evangelio de Cristo, no lo predica, el Señor no puede venir. No puede venir el fin. Entonces, por eso causa el Señor no ha venido, porque el evangelio que los que se dicen los llamados del Señor están predicando no es el evangelio de Jesucristo, sino el evangelio que ellos se han inventado. Así es que la palabra, Jesucristo dijo: yo no vine a juzgar al mundo, porque ¿a quién íbamos a juzgar? ¿A quién Jesús iba a juzgar si estábamos todos perdidos? Sino que la palabra que yo dije, mi palabra, esa juzgarán al mundo en el día postrero. La Biblia dice en Gálatas 1:6 al 10, no hay otro evangelio, no hay otro. Pablo le dijo, no es que haya otro evangelio, no es que haya, porque ya habían pervertido en Gálatas. Esa persona de ese pueblo ya había pervertido el evangelio de Cristo, como hoy muchos también lo han pervertido. Y Pablo, con el conocimiento y la autoridad de Dios que tenía, le dijo, no es que haya otro evangelio, porque oiga, Dios no tiene sombra de variación. Lo que Dios dijo, la verdad no tiene sombra de variación, la verdad es una. No es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que ciertos individuos han pervertido el evangelio de Cristo. Pero si aún uno de ustedes o un ángel del cielo anunciare un evangelio diferente, sea anatema, que quiere decir maldito. Y dice, como ahora lo he dicho, también lo repito. Si alguien predicase otro evangelio diferente que el que hemos anunciado, sea anatema. Revise bien en su congregación el evangelio que usted ha predicado, porque si ha cambiado el evangelio de Jesucristo, usted es un anatema, porque lo que está escrito, en Cristo está. Pablo condenó tanto el diablo como a los hombres, condenó los demonios como a los hombres, porque le dijo a uno de ustedes o un ángel del cielo predicase un evangelio diferente, sea anatema. Todo el que ha cambiado este evangelio es anatema. No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, Dios es amor. Dios lo que quiere es que usted se salve. La mayoría de las religiones no obra la justicia de Dios porque han cambiado la justicia de Dios por la justicia de los hombres. Ahora, usted tiene oportunidad de salvarse, pero si usted ha cambiado este evangelio, usted no está salvo. Llámese la congregación como se llame. Eso no va a hacer cambiar a Dios. Usted tiene la oportunidad de salvarse ahora, haciendo las cosas como Dios mandó. Así es que Dios me le bendiga, Dios le guarde. Las religiones, yo he dicho, aunque critican a uno, porque ellos dicen que nosotros estamos en desobediencia a los que no conocen,
Más bien los que están en desobediencia son ellos que han cambiado el evangelio de Jesucristo. Pero nosotros queremos que ellos también se salven. Pero ellos tienen que desbaratarse de nuevo para armar el evangelio de Cristo, el evangelio de la verdad. Porque está obrando el evangelio de los hombres hoy en lo llamado la iglesia de Cristo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Que esto sea de bendición y no sea, usted si no ha entendido esta palabra, no se afane. Que lo entendido entenderán. Y los que no la entienden, no se afanen. Porque los que no la entienden se van a rebelar contra ella porque están predestinados para la perdición. Hay muchos que están predestinados para la perdición. No todo el que diga Señor, 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 por eso se salva, sino el que hace la voluntad del Padre. Así es, no se afane por nada, por buscarle la interpretación, porque la interpretación está dada. Los entendidos entenderán, y los que no entienden es porque Dios no se la ha revelado. Así Dios le bendiga, Dios le guarde.